La verdad que un placer enorme. Recién estuve viendo con Horacio los videos de la empresa, quedé muy impresionado. Es cierto, ¿no? Todo lo que dicen. Sí. Así que nada, los felicito por todo lo que tienen, por el emprendimiento, por el proyecto. La verdad que es todo muy increíble. Como contaba Horacio, bueno, yo soy periodista, estudié economía, soy economista, estudié economía en la UBA, estudié periodismo en TEA, después estudié en Columbia y en FIU en Estados Unidos. Desde los 19 años que trabajo en periodismo, trabajé primero 15 años en Clarín, llegué a ser secretario de redacción de Clarín, me fui hace 5 años por un tema familiar. Desde ese momento empecé a escribir en La Nación, pero en forma externa, o sea, no estoy dentro de la redacción. Y desde hace 1 año y medio, por iniciativa del que ahora es el director de La Nación, que se llama Chani Bouchot, empecé a escribir una columna nueva en el suplemento Sábado, que no sé si lo tienen visto, sale los sábados con La Nación, sobre el tema de creatividad. La idea era empezar a hacer una columna que fuera atractiva para el mundo publicitario, pero que fuera coral, que no citara solamente a publicistas, que fueron históricamente los que tuvieron un poco el monopolio en el relato y en la discusión de la creatividad, sino que se citaran contadores, arquitectos, diseñadores, todo tipo de profesiones. La columna empezó a salir hace 1 año y medio y tiene 10 veces más repercusión que cualquier nota que haga en economía, digamos. Es un tema tan rico, tan efervescente, tan demandado por la sociedad hoy que realmente, digamos, la medición que tengo ahí es la cantidad de compartidas en Facebook, en Twitter de las notas, y es 10 veces más impactante que cualquier tema de economía. A partir de la columna saqué un libro, que es el que mencioné recién, que se llama Ideas en la Ducha, que salió en octubre, que ya va por la 4ª edición, y bueno, estoy cada vez más entusiasmado con esta agenda y más aburrido con la economía tradicional, ¿no? O sea, cada vez escribo menos de Axel Kicillof, que fue compañero mío de la facultad de secundario, y de temas de macro, y cada vez me excita más hablar de estos temas que voy a hablar ahora, que no solamente son muy divertidos, sino que además son muy relevantes. O sea, cuando vean ahora la entidad numérica que tienen todos los temas que vamos a hablar, se van a dar cuenta que muchas de las discusiones de coyuntura que nos ocupan todo el día, hoy en la diaria, quedan reducidas al lado de todo este tipo de temas. Así que bueno, gracias por la invitación antes que nada, y voy a arrancar con una anécdota, que es que cuando me llamó Romina para venir a dar las charlas, hoy di una charla hace un rato en la Bolsa, fue la charla estándar, ahora voy a dar la charla premium, mi versión extendida. Cuando me llamaron para dar la charla, yo justo ese día estaba por tomar el subte para mi oficina y veo la tapa de Clarín que dice esto, dice: crecen las muertes por robots en el Gran Buenos Aires, ¿no? Entonces digo, no puede ser que diga esto. Entonces me rasco los ojos y veo que en realidad decía lo que decía el título de Clarín: crecen las muertes por robos en el Gran Buenos Aires, ¿no? Ya había visto robots y digo, bueno, evidentemente estoy muy sesgado, estoy demasiado sesgado por la lectura de papers, de estudios, de notas sobre disrupción, sobre innovación. Seguí caminando, llegué a mi oficina y el primer tuit que leo es de una persona que tuitea una nota del Guardian, a ver, que no sé si la vieron, que es básicamente de una señora coreana que programó a un robot para que le aspire la casa y se puso a dormir una siesta, y cuando se despertó el robot le estaba comiendo el pelo, y la señora esta, bueno, tuvo que llamar a la policía, y lo más gracioso es que están las fotos de la policía tratando de sacarle el pelo de la señora. Fue una nota que rebotó en muchísimos medios, es una nota divertida, se les quería comentar. A la hora me llega otro tuit de un anuncio de Google que anuncian que la totalidad de su nuevo edificio corporativo va a ser construido solo por robots, no va a utilizar seres humanos. Esto es una noticia también de hace 2 meses. ¿Pasa o no? No. Ah. Bueno. ¿Te aviso? Dale, buenísimo. Esto es un festival que se llama South by Southwest, que se hace en Austin, Texas, en la costa oeste de Estados Unidos. Es un festival de cine y de música, pero se volvió un lugar icónico para todo el mundo de la innovación y de la creatividad. Y este es el último festival, que fue hace 1 mes y medio. Yo tengo un par de amigos que fueron y bueno, ellos contaban que en la agenda de discusiones, la agenda, digamos, central, no la agenda marginal,
trata temas como conciencia digital, como transhumanismo, como inmortalidad. O sea, no son temas de ciencia ficción, sino que son temas que está discutiendo gente muy inteligente, que ya no son algo de unos locos que están hablando de eso, sino que hay gente muy inteligente discutiéndolos. Esto es un exoesqueleto que presentaron en el festival. Si uno iba a comer algo, a comprar algo al mediodía, la moneda oficial era el Bitcoin. O sea, uno compraba el almuerzo en Bitcoins. Es un mundo muy mal, muy impresionante en el sentido de la cantidad de disrupciones que estamos viendo, y la verdad es que cualquier sector de la economía, cualquier sector del mercado en el cual rasquemos un poco, en el cual indaguemos un poco, vamos a ver que está completamente atravesado por el vector de la innovación y de la disrupción. Les voy a dar dos o tres ejemplos que a mí me impactan mucho, pero podemos hablar horas y horas sobre las cosas que están pasando. Es muy impresionante todo lo que está pasando en el sector de salud, ¿no? El sector de salud tiene lo que los economistas llamamos fallas de mercado, ¿no? Ustedes van empezando porque a los médicos les conviene que nos enfermemos, ganamos más plata cuando nos enfermamos. ¿Hay economistas acá en la sala? ¿No? Bueno, ahí saben que cuando estudiamos economía de la salud, el sector de salud es un sector con muchas fallas de mercado, en el cual además hay mucho dinero, pero eso lo que hace es que cualquier disrupción, cualquier innovación, tenga un altísimo premium en retorno. O sea, cualquier persona que viene con una invención nueva en procesos, en productos, en el sector de la salud, puede esperar un retorno muy alto de centenares de millones de dólares. Eso hace que haya muchas startups y mucha innovación en este sector. Les puse un solo ejemplo, que es una startup que se llama Quantus, que tiene un solo año de vida, y es básicamente un sistema que toma 10.000 signos vitales por minuto en cada persona, y lo que hace es que los médicos tengan un mar de datos con el cual pueden ver cuando hay algo que está funcionando mal con nuestro organismo. Fíjense el cambio de 180 grados de paradigma que implica esto. Nosotros estamos acostumbrados desde el siglo XVI, XVII a que nos duele algo y vamos al médico, hacemos cola en la sala de espera, el médico nos da su diagnóstico, nos manda a hacer análisis para ver qué tenemos, y ahora va a ser al revés. O sea, el médico va a llamarnos cuando ve que los signos vitales no son los óptimos, ¿no? O sea, cambia 180 grados, no es que nosotros vamos a ir, sino que el médico nos va a llamar. Esto me parece que es un cambio copernicano en el negocio de la salud. Vamos a la siguiente. Este es un sistema de transporte. Yo estuve en junio del año pasado en Tel Aviv, en Israel. Tel Aviv es un vergel de innovación hoy, es impresionante lo que está pasando en ese país. Para que tengan una idea, Israel hoy tiene más empresas listadas en el Nasdaq, que es la bolsa de negocios del mundo digital de Estados Unidos, que toda Europa sumada. O sea, solo Israel tiene más que toda Europa sumada. Básicamente la mayoría de las startups están en Tel Aviv, y este es un sistema que va a estar operativo ya en pocos meses, que se llama Skytrain, lo desarrolló la NASA, lo está desarrollando en la ciudad de Seattle, en Estados Unidos, y en Israel. Son unas cápsulas imantadas que viajan a 240 kilómetros por hora, tienen capacidad para 2 personas y van de punto a punto entre muchísimos sitios de Israel. Esta es una maqueta, pero la traje porque parece de los supersónicos, ¿no? Parece una cosa muy futurista, pero no es algo que uno acá tenga el titulito abajo de 2020 o 2025, es algo que va a estar operativo este año, ¿no? Es un medio de transporte completamente limpio, saludable para el medio ambiente, y va a estar operativo este año. En materia de transporte están pasando muchas cosas increíbles, desde los que son los vehículos automanejados, para los cuales ya tenemos toda la tecnología y que implican, por ejemplo, que haya toda una morfología nueva de los autos. Ustedes saben que la condición de base para la forma que tienen los autos es que tiene que haber un conductor a una cierta altura que pueda mirar la ruta. Cuando esa condición de base desaparece, la forma óptima de un auto pasa a ser completamente distinta. La forma óptima de un auto pasa a ser como una especie de platillo volador chato, que maximiza la cantidad de autos que pueden ir estacionados en el centro de una ciudad, ¿no? Va a haber cambios de ese estilo. Ya hay estudios de economía que hablan de los efectos de segunda generación de los vehículos automanejados, por ejemplo, y esto es algo relevante para el mundo de los desarrolladores. En Estados Unidos ya está habiendo efectos de aumentos muy leves en el precio de casas en lugares suburbanos. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, para una persona, cuando tenga un vehículo que se automaneja,
va a ir por ahí, tiene 2 horas hasta el trabajo, pero va a ir viendo una película o va a ir trabajando, o sea, no va a ir estresado manejando, con lo cual va a aumentar el precio de las propiedades más lejanas a las ciudades, ¿no? O sea, el mundo del transporte es un área también para hablar horas y horas en materia de disrupción. Y esta es una broma, pero para que vean que esta es una etapa del The Economist de hace 3 o 4 meses, que se meten con lo que es el negocio más viejo de la historia, la profesión más vieja de la historia, que es la prostitución, y cuentan en la nota de etapa, que es súper interesante, cómo, digamos, la actividad de la prostitución está siendo también profundamente disrumpida por las tecnologías digitales, ¿no? Para que tengan una idea de todo el abanico amplísimo de disrupción e innovación, como recorre a todos los sectores de la economía. ¿Pasamos? Entonces, estamos en un momento que, bueno, como llamaría Eric Hobsbawm, que es un historiador inglés que falleció el año pasado, él habla de años interesantes para referirse al siglo XX. Me parece que se vienen años mucho más interesantes en los próximos tiempos. ¿Podemos pasar? Y a mí hay una metáfora que me gusta mucho contarles, porque me parece que es muy ilustrativa de todo lo que estamos viviendo, que es este tema del periodo de 8 minutos 19 segundos. ¿Alguien tiene una idea de qué puede ser este periodo? ¿Se imaginan? ¿No? ¿No? Bueno, vamos a pasar un slide más y vamos a contar que 8 minutos 19 segundos es lo que tardan los rayos del Sol en llegar hasta la Tierra, ¿no? Entonces, si de golpe el Sol dejara de existir o dejara de emitir rayos o se apagara, en la Tierra podríamos seguir viviendo como si nada hubiera pasado durante 8 minutos 19 segundos. A mí un publicista que se llama Carlos Pérez, que es el dueño de una agencia en Buenos Aires que se llama BBDO, una vez me dijo, mira, en publicidad estamos viviendo en estos 8 minutos 19 segundos. ¿Qué es lo que pasó? Hubo un cambio muy grande y todos seguimos haciendo comerciales de 30 segundos como si no pasara nada. Y todos sabemos que de acá a 2 o 3 años la tanda publicitaria ya no va a existir más. Y sin embargo nos seguimos con la inercia como si el Sol existiera cuando ya dejó de existir. Entonces, a mí me parece que esta es una metáfora muy rica que se puede aplicar absolutamente a cualquier sector de la economía. En algunos sectores por ahí están más cerca del final de esos 8 minutos y 19 segundos y algunos sectores por ahí están más al principio, ¿no? Pero me parece que no hay nadie que escape a esta dinámica. ¿No más? Y estamos en un nuevo mundo en el cual pasan cosas muy increíbles, como que, por ejemplo, la mayor empresa de real estate del mundo, que es Airbnb, no tiene una sola propiedad a su nombre. O la mayor compañía de contenidos del mundo, que es Facebook, no produce contenidos. La mayor empresa de transporte del mundo, que la semana pasada pasó a tener una evaluación del doble que Twitter, que es Uber, no tiene vehículos a su nombre. Y la mayor empresa de retail del mundo, que es la empresa Alibaba de Asia, de China, no tiene, ¿cómo se llama? No tiene stock, no tiene inventario. Entonces, estamos en un mundo en el cual, pasamos una más, estamos asistiendo a un reinado de los intangibles. Hoy por hoy la forma más eficiente de medir la innovación en países y en empresas es la cantidad de intangibles que hay. Intangibles son cosas que están fuera del mundo físico. Ya Estados Unidos, Inglaterra, muchas sociedades desarrolladas producen más intangibles en términos de dinero que tangibles. Y Apple, que es la empresa más valiosa del mundo, que vale 550.000 millones de dólares, vale lo que vale, no por sus edificios y su maquinaria, sino por su talento y por la expectativa que tiene el mercado de que van a seguir generando modelos y productos disruptivos. Es algo que pasa por primera vez en la historia de la humanidad. Y por lejos, digamos, uno de los impactos más profundos de lo que estamos viendo de este nuevo mundo es lo que está sucediendo con el mercado laboral, ¿no? O sea, el mercado laboral, para que ustedes tengan una idea, a mí hay un dato que me parece que es muy impactante, que surge del que para mí es el mejor estudio económico sobre el futuro del mercado laboral, que lo hicieron a principios del año pasado 2 economistas de la Universidad de Oxford, que se llaman Carl Frey y Michael Osborne, que ellos hicieron un trabajo muy pero muy minucioso de ver en cada segmento del mercado laboral, en cada profesión, en cada disciplina, cuál es la tasa de reemplazo para los próximos 20 años de esa disciplina por inteligencia artificial y por robots, ¿no? O sea, agarraron las 702 profesiones que están en el nomenclador de la Secretaría de Empleo de los Estados Unidos y vieron para cada una de ellas cuánto tiempo va a tardar en ser reemplazadas por robots o por inteligencia artificial.
¿cuáles se imaginan que son las profesiones más difíciles de ser reemplazadas? ¿Cuáles dirían? Hay que pensar. ¿Qué tipo de pensamiento? Pensamiento creativo. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Martín. En general, digamos, las profesiones más difíciles de ser reemplazadas son las que involucran pensamiento creativo o mucha empatía, ¿no? Vamos a ver el próximo slide. Yo tengo un chiquito con TGD, con autismo, y no me llamó para nada la atención ver que el primer empleo que va a ser más difícil de reemplazar es el de terapeutas para personas con autismo, porque exigen un grado de empatía tan grande que son imposibles de reemplazar por un robot o por una máquina. Entonces el primer lugar es ese. Y los 20 primeros lugares en general son de profesiones creativas, ¿no? Son de gente especialista en arte, coreógrafos. Esas son las profesiones que son más difíciles de reemplazar. Actores, ese tipo de profesiones. Yo, obviamente, cuando veo el ranking de 702 profesiones, lo primero que hice fue ver, bueno, cómo estábamos los periodistas y cómo estamos los economistas, a ver cuánto tardan los robots en sacarme mi trabajo. Perdón. Primero les voy a decir cuáles son las más fáciles de reemplazar. ¿Cuáles creen que son? Estas que están acá, ¿no? Telemarketing, por ejemplo, son las actividades más rutinarias, ¿no? ¿Hay telemarketers acá en la sala? No. ¿Hay contadores en la sala? Muchos. Bueno, contadores, empezando por Horacio, están complicados. Acá puse una foto del consejo profesional que yo tengo a la vuelta de mi oficina en Buenos Aires, y el otro día entraba y pensaba, esto pronto va a ser una catedral gótica, porque realmente muchas de las actividades contables van a ser reemplazadas, muchas de las actividades de los abogados también van a ser reemplazadas. Yo pensaba que el tema de abogados era mucha negociación, mucho contacto humano, pero aparentemente, digamos, hay muchísimo que tiene que ver con relevamiento de fallos del pasado, etcétera, que van a ser implementados por inteligencia artificial. Ahí puse, bueno, trabajos como atender una cabina de peajes, vender fichas de SUTE, tarjetas para el colectivo, ese tipo de cosas, ya no tienen sentido que las haga una persona. El dato que les mostraba antes del 47% de empleos que pueden ser reemplazados, probablemente en la Argentina y en América Latina estemos en un número mucho mayor, porque todavía en la Argentina y América Latina el trabajo es relativamente barato en relación al capital y no hubo una limpieza de productividad como sí hubo en Estados Unidos. En Estados Unidos ustedes van a una casilla de peaje y no hay una persona cobrando, o sea, hay una máquina cobrando. Entonces en la Argentina la cantidad de empleos que van a estar desafiados es todavía mucho más grande, ¿no? Yo voy a hablar como en dos bloques y vamos a tener un espacio para preguntas y para diálogo, así que anótense cualquier cosa que quieran preguntar, que después lo vamos a conversar. Como les contaba, bueno, me fijé dónde estamos los periodistas. Estamos en el puesto 177, lo cual no es tan grave. Piensen que número 1 es el terapista de autismo. Como economista estoy peor. Estoy en el 280. Había 2 economistas por ahí, ¿no? No, vos y vos. En el puesto 288 ya hay empresas en Estados Unidos, Forbes, por ejemplo, ya está haciendo reportes en finanzas y en deportes creados por máquinas. O sea, ya se alió con una firma de inteligencia artificial y lo que son los reportes de, digamos, cómo le fue una empresa en la bolsa, ese tipo de cosas que son bastante mecánicos de hacer, ya los hacen máquinas. Y de deportes también, ¿no? El resultado de un partido de fútbol que es bastante previsible en un mundo normal, la crónica de fútbol, de cómo le fue al equipo, ya lo puede hacer una máquina. No hace falta un periodista haciéndolo, ¿no? Y me fijé, bueno, cómo estaba el tema de desarrolladores. Y 702, tan mal, los van a reemplazar los robots muy rápido. Esto es un chiste, pero bueno, la verdad es que no me fijé cómo estaban los desarrolladores. Después voy a verlo bien. Pasamos. Todo esto en un contexto en el cual, este es un dato de Gallup del año pasado, es una encuesta que hace Gallup de 130.000 casos, una encuesta gigante de recursos humanos, para vos que sos la gerente de recursos humanos, que el dato para lo que es el mundo corporativo, el mundo empresario de Estados Unidos, el último dato que hay es que hay solamente un 30% de los empleados están enganchados con su empresa, están engaged, ¿no? Hay un 50%, un 52% que no lo están, y un 18% de empleados que tiran para el otro lado, ¿no? O sea, para que no solo no están enganchados, sino que además boicotean a su propia empresa. Esto, si ustedes tienen un bote, un barco, significa que de 10 remeros,
hay 5 personas que están de brazos cruzados, sin remar. Hay 3 personas que están remando para el lado que hay que ir y hay 2 que están remando para el otro lado. O sea, imagínense la ineficiencia que tiene hoy el mundo corporativo. Esto es para Estados Unidos, pero bueno, son realidades que no escapan, digamos, a una dinámica global, ¿no? Vamos a ir a la que viene. Y en lo que es, digamos, el mundo de las habilidades gerenciales, habilidades de los CEOs, de los gerentes, de los jefes, todo esto que estuvimos contando antes, digamos, se traduce a qué habilidades van a ser cotizadas en el futuro para jefes y cuáles no. Y obviamente las que van a ser cotizadas tienen que ver con temas de liderazgo, de empatía, de creatividad, ¿no? Que son cosas más difíciles de reemplazar. Y las que van a estar más en baja son básicamente, hoy por hoy, los jefes que presumen de ser muy intuitivos, pierden contra aquellos que se recuestan más en el análisis de grandes bases de datos. O sea, ya está muy demostrado a nivel corporativo que hoy por hoy no hay con qué darle al Big Data, digamos, y los jefes que siempre tomaron decisiones medio en base al frío que les recorre la espalda, hoy pierden contra los jefes más analíticos, ¿no? Pasamos. Y ahora lo que les voy a contar es un resumen de lo que es la economía, la innovación, de cuáles son los ejes centrales de la discusión económica, de la innovación. La realidad es que hay pocos economistas tratando el tema innovación en relación a la importancia que tiene el tema. Por lo tanto, es un campo muy nuevo, digamos, que es difícil de clasificar. A mí me gusta clasificarlo en tres grandes avenidas, que son básicamente la gente que está muy optimista con todo lo que está pasando, la gente que está en un nivel intermedio y la gente que está muy pesimista, ¿no? Y la gente que... Sí. ¿Respecto a qué? Que me perdí. A lo que es el futuro, digamos, al impacto de lo que estamos viviendo en materia de disrupción sobre la economía, sobre el bienestar, sobre las sociedades, etc. Y ahí, digamos, la gente más pesimista, yo ahí lo puse yo soy fanático del ajedrez, lo puse a Garry Kasparov, que es el ex campeón mundial de ajedrez, que está escribiendo mucho en forma muy escéptica sobre el impacto real de los avances científicos que estamos teniendo sobre la economía y sobre la vida en general. ¿Cuál es el argumento principal de los pesimistas? Es que Internet y las tecnologías que hoy son ubicuas y que están motorizando todos estos temas no tienen el impacto en términos relativos que tuvieron las grandes disrupciones de la revolución industrial sobre el PBI mundial. O sea, lo que fue, no sé, las cloacas, el motor de combustión interna, todo ese tipo de invenciones de fines del siglo XIX, fueron invenciones que duplicaron o triplicaron el PBI per cápita mundial. Fueron completamente disruptivas. Y hoy por hoy, lo que dice Kasparov y muchos economistas, sobre todo la Universidad de Northwestern, que es una facultad en la cual se estudian mucho estos temas, es que Internet está reemplazando cosas que antes se hacían offline por cosas online. Y que estamos todos hablando de creatividad, de innovación y de disrupción desde hace 5 o 6 años, y la economía desde hace 5 o 6 años está creciendo mucho menos de lo que crecía antes. O sea, la economía mundial hoy crece al 2-3% y en los años anteriores crecía al 6-7%. Entonces, ¿qué está pasando? Está habiendo mucho cambio, pero en economía estamos creciendo la mitad. Este es como el argumento de la línea más pesimista. Hay toda una línea intermedia que lidera Tyler Cowen, que es un economista de la Universidad George Mason de Estados Unidos, que es un tipo que es fanático de la Argentina. Yo lo he entrevistado varias veces. Está enamorado de la pianista Marta Argerich. Y él dice que fue autista, dice que tuvo autismo cuando era chico. Y hace mucho economía del autismo, y yo me llevo muy bien y hablamos seguido. Pero lo que dice Cowen básicamente es que todos estos cambios, todo lo que estamos viendo en materia de innovación, en materia de avance científico y tecnológico, efectivamente, digamos, son importantes y están ocurriendo, pero nos van a llevar a una sociedad mucho más conflictiva de la que tenemos ahora. Nos va a llevar a una sociedad en la cual el 20% de la población, o el 15%, va a estar subida a la cresta de la ola o va a proveerle bienes y servicios a esa gente que está subida a la cresta de la ola, pero va a haber un 70-80% de la gente que va a perder su empleo, que va a quedar fuera, digamos, de lo que está pasando. Entonces, digamos, es el gran argumento que está en la base de libros como vieron el libro de Piketty, el capitalismo del siglo XXI, es el libro más vendido de economía de los últimos 15 años, lo hizo un economista francés que se llama Piketty, que tiene 41 o 42 años, y él tiene una postura muy pesimista con respecto al crecimiento de los próximos 100 años, y él dice que estamos en un momento en el cual
la desigualdad social se va a ir ampliando en los próximos años. Y la teoría tecnológica que hay detrás de la hipótesis de Piketty es justamente esta, la que tiene Tyler Cowen, ¿no? Que todos los avances que estamos viendo van a hacer que haya mucha gente que se quede afuera. Y por otro lado, en el otro extremo, está la gente de Singularity University, de Hyper Island, de los grandes centros de innovación hoy que hay en el mundo, que tiene una visión muy Disney, ¿no? Porque tiene que venderse de alguna forma, y ellos dicen que estos avances van a hacer que empecemos a vivir 800 años, ustedes se ríen, pero hay gente que está discutiendo estos temas en serio, ¿sabes qué? Totalmente, pero sabes que la semana que viene a Buenos Aires un ingeniero venezolano que está en Singularity, se llama José Luis Cordeiro, y él dice que ya la inmortalidad llega en el 2030 más o menos. Así que si vivimos hasta el 2030, ya a partir de ahí vamos a poder, ¿viste? ¿Se acuerdan lo que se decía que pasó con Walt Disney y que lo habían congelado? Bueno, a partir de 2030 según él va a ser posible. O sea, vos tenés una enfermedad que no se puede curar, te congelan y cuando se cura la enfermedad te descongelan. Pero la gente de Singularity, digamos, habla de este tipo de cosas, habla de una era de abundancia, ¿no? De una era en la cual los problemas de escasez, por ejemplo, de alimentos, van a ser solucionados. Cordeiro el otro día, yo lo estoy entrevistando para una nota antes de que llegue, me contaba que ya en 3 años se va a poder sintetizar una hamburguesa, o sea, no va a hacer más falta carne vacuna para hacer una hamburguesa. Miren el impacto que puede tener esto sobre la matriz productiva. La matriz productiva de la Argentina, ¿no? Estamos hablando de ese tipo de avances y básicamente lo que está detrás, la explicación que hay detrás de lo que es la singularidad o la exponencialidad es esto, la curva verde que ven acá es un crecimiento exponencial, ¿no? La curva roja es un crecimiento incremental. Entonces nuestro cerebro está acostumbrado a ver cambios incrementales en materia de ciencia y tecnología. En las primeras partes de la curva, el aumento incremental está por encima del exponencial, ¿no? Entonces, durante una gran parte de la curva, todo el relato de exponencialidad parece pura cháchara, ¿no? Parece que es una exageración. Fíjense, por ejemplo, lo que pasó con lo que es la impresión 3D, que vamos a hablar en un ratito más específicamente. Pero básicamente se decía que era un fracaso, porque no se promovía a nivel popular. Y de golpe llega un momento en el cual, un T15, T20, en el cual se dispara y llegamos a un punto cercano al infinito, que es lo que está pasando ahora con la impresión 3D, con la cual de repente vemos noticias en el diario que se está imprimiendo un pulmón o que se está imprimiendo un estómago. ¿Cómo? O casas, en China se producen casas en un día y ya no nos sorprendan, ¿no? O una impresora 3D en el espacio que se autorreplica. O sea, una impresora 3D en el espacio que produce una impresora 3D adicional. Hace un mes salió una nueva tecnología disruptiva que les aconsejo, que fue una charla TED, que básicamente es una impresora que produce en tiempo real, que trabaja con resina. Hasta ahora las impresoras 3D que hay son muy lentas, ¿no? Yo una vez, hace poco lo llevé a mi hijo más chico de 6 años a ver una impresora 3D y me decía, papá, esto es un fiasco, porque nada, tardaban 1 hora en hacer un llaverito que decía Nico, y ahora con esta nueva tecnología de resina es básicamente como una hoja de papel, un producto en 3 dimensiones, ¿no? Entonces básicamente lo que está detrás de la teoría de Singularity es que estamos midiendo mal, o sea, los economistas somos muy malos para medir procesos disruptivos. O sea, las cuentas nacionales no captan en su profundidad lo que está pasando con la ciencia y la tecnología. Yo les pongo un ejemplo. Si una computadora de acá al año que viene cuesta la mitad y tiene el doble de potencia, eso en cuentas nacionales impacta como si bajara el PBI, cuando en realidad estamos teniendo el cuádruple de valor, ¿no? Y hay muchísimos fenómenos, por ejemplo, el fenómeno de la economía colaborativa, ¿no? ¿Alguno de ustedes usó Uber o Airbnb? ¿Tienen experiencia? Sí. ¿Vos usaste? ¿Cómo te llamas? Ana. Hago esto para hablar un poco menos. ¿Dónde lo usaste? Airbnb, para un viaje. Sí. Buenísimo. Bueno, todo eso no entra en las cuentas nacionales. O sea, antes era un hotel Hilton que facturaba y eso, bueno, agregaba valor pero ahora, digamos, si vos le alquilás a otro propietario por el día o tomás un auto para volverte a tu casa y lo compartís con otro, eso no está registrado
en la economía, con lo cual lo que dice la gente de Singularity es, ojo, pero ahí no estamos creciendo el 3-4, estamos creciendo el 5-6 y no nos estamos dando cuenta, ¿no? Hay muchísimos, pasamos una más, acá. Uy, qué mal, no copié, bueno, acá decía innovación silenciosa, me equivoqué, me olvidé de poner el epígrafe. Pero básicamente hay muchísimo que está pasando en materia, por ejemplo, de química de materiales, que imagino que acá hay ingenieros que deben saber del tema, que están completamente afuera de la agenda de los medios de comunicación y de la agenda de los economistas. Yo hace poco hice una nota que la titulé La innovación silenciosa, con una chica que está en el MIT, una química argentina, que estudió en La Plata y va y vuelve entre La Plata y el MIT, que básicamente lo que pudo hacer ella es replicar huesos humanos a partir de la seda. O sea, agarra seda y la transforma en hueso, ¿no? Y yo chateaba con ella, porque yo hago las notas, tardo como un mes en hacer cada nota, las hago muy despacio, tengo como 8 notas en el pipeline y tengo como ese proceso. Y chateaba con ella y ella estaba muy entusiasmada con el tema de los paneles de silicio para captar energía solar, y me hablaba muy entusiasmada de eso, qué sé yo, y al otro día me mandaba un mail y me decía, mira, todo lo que hablamos ayer ya no vale más. Me decía, hoy salió a la mañana un comunicado de la Royal Chemistry Society que salió un material que cuesta la mitad, pesa la mitad, es transparente completamente. ¿Vieron ustedes cuando ven las casas con paneles solares? Son unos colores ocre medio feos que tapan a la casa. Esto está buenísimo para ustedes desarrolladores. Ahora hay una tecnología que los paneles solares son transparentes, con lo cual una casa linda, con techo de tejas, etcétera, no tiene por qué verse afectada por esa tecnología. A lo que voy es que yo como periodista, escribir notas de este mundo, tengo que hablar en la cabeza de la nota de polímeros, de cosas que son muy aburridas y el lector se me escapa, se va al diablo un domingo, que es cuando yo escribo, con lo cual tiendo a no hacer muchas notas de esto. Y sin embargo, las cosas que están pasando en materia de química de materiales son cosas completamente disruptivas que van a cambiar la economía en grandes volúmenes en los años que vienen.